Perfecto, pues muy buenas tardes. Un gusto saludar a todos los que están participando en este que es nuestro quinto webinar de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación. En esta ocasión estamos estrenando la temporada de septiembre con un invitado especial, profesor internacional de la Universidad de Wisconsin, que el día de hoy se acerca a nuestra asociación para compartir también proyectos de investigación, líneas de trabajo que viene realizando a nivel internacional, y para mí es un verdadero honor también que en esta labor de articulación del conocimiento pues puede estar con nosotros como moderador de la sesión del día de hoy el doctor Carlos Muñiz Muriel, quien estará con nosotros llevando este conversatorio el día de hoy. Un servidor, Jorge Hidalgo, que está fungiendo el día de hoy también como maestro de ceremonias, les dan la más cordial bienvenida a todos los que el día de hoy se enlazan a través de este sistema digital de comunicación. Tenemos colegas de toda la República Mexicana, seguramente también, como en otras ocasiones, colegas de América Latina que seguirán esta transmisión tanto en su versión en directo a través de la plataforma que tenemos en Zoom, y posteriormente seguro lo harán en el canal de YouTube o en la página directa de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación. Sin más, yo quisiera presentar el día de hoy a nuestro moderador, no sin antes recordarle para quienes se acaban de sintonizar, si por favor por estos minutos pueden apagar micrófonos, cámaras, para no distraer a nuestros participantes y ponentes. Y les decía, presento al doctor Carlos Muñiz Muriel, él es secretario de Documentación de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación. Carlos Muñiz es licenciado en Comunicación Audiovisual y doctor en Comunicación por la Universidad de Salamanca, España. Actualmente es profesor titular de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Nuevo León, donde imparte docencia en nivel licenciatura y posgrado. Es coordinador del Laboratorio de Comunicación Política, la COP, y líder del Cuerpo Académico en Consolidación de Comunicación Política, Opinión Pública y Capital Social. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, de CONACYT, en el nivel 2. Sus principales líneas de investigación se centran en el análisis de los efectos mediáticos en las áreas de la comunicación política, el impacto de las prácticas comunicativas sobre la generación de actitudes políticas y el tratamiento informativo, el framing, de los acontecimientos en los medios de comunicación. Ha realizado varias estancias de investigación internacionales como la Universidad Nacional de San Marcos en Lima, Perú, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey en México, la Universidad de Texas en Austin, la Universidad Complutense de Madrid en España, la Universidad Técnica Federico Santa María en Chile, la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Es el editor responsable de la revista de Comunicación Política, editada por la Universidad Autónoma de Nuevo León. También ha sido representante de México ante el World Association of Public Opinion Research, WAPOR, y es vocal de la Junta Directiva de la Asociación Latinoamericana de Investigadores en Campañas Electorales, ALICEN, y secretario académico de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, AMIC. Además, es miembro regular, entre otras áreas, en la International Communication Association, ICA, la Asociación Mexicana de Investigadores de Comunicación Política, ACOP, la Asociación Mexicana de Ciencias Políticas, AMECIL. Doctor Carlos Muñiz Muriel, te cedo el micrófono para que puedas llevar la moderación de nuestro quinto webinar con nuestro invitado, el doctor Hernando Rojas, profesor invitado de la Universidad de Wisconsin, hoy con nosotros en este conversatorio para la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación. Adelante, Carlos. Bien, pues buenas tardes. Muchas gracias, Jorge, por la presentación y bienvenidos a todos nuestros colegas que nos están acompañando en este seminario el día de hoy con el doctor Hernando Rojas. Pues para mí es un gran placer el presentarles al doctor, que va a ser nuestro conferencista en la tarde de hoy, porque aparte de colega con el que compartimos trabajos, líneas de investigación, es una persona que es buen amigo, a quien conozco bien desde hace ya bastantes años y con quien hemos colaborado y mucho en los diferentes proyectos entre México, Colombia, México y Estados Unidos. Antes de darle la palabra, pues voy a hacer una pequeña presentación del doctor, para quien no lo conozca todavía. En este caso, me permite un momentito, voy a compartir la presentación. El doctor Hernando Rojas, como ya ha sido indicado por parte de Jorge, aquí estamos.
Es profesor de la Universidad de Wisconsin en Madison y además colabora también con la Universidad Externado de Colombia, en la Facultad de Comunicación y Periodismo de dicha universidad, donde funge como director del Centro de Investigación en Comunicación Política y coordina pues, además el grupo de investigación que se encarga de los estudios de comunicación política en ese área. El doctor Hernando Rojas es doctor en comunicación de masas por la Universidad también de Wisconsin, además de magíster en comunicación y abogado, en este caso por la Universidad de Externado. Allá en Colombia ha trabajado y es actualmente representante del país ante la asociación WEPOR, que es la Asociación Internacional de Investigación en Opinión Pública, y aparte, pues, en el ámbito académico ha mantenido diferentes posiciones en otras asociaciones como la ICA y otras varias en las que también colabora. Además, y creo que es muy importante destacarlo, ha sido durante varios años editor en jefe del International Journal of Public Opinion Research, la revista oficial de la asociación WEPOR, de la Asociación Internacional de Opinión Pública, además de consultor de Naciones Unidas y de diferentes entidades gubernamentales de Colombia. Como les decía, el doctor Hernando Rojas ha trabajado en conjunto con diferentes grupos de investigación de México en redes, por ejemplo, en la red de comunicación y política que mantenemos entre la Universidad de Puebla, la Universidad Autónoma de Nuevo León y la Universidad Externado de Colombia, además de con la participación de la Universidad de Wisconsin, en donde desarrollamos y hemos trabajado en diferentes proyectos vinculados con las líneas que mantiene el doctor Hernando Rojas como líneas de trabajo. En este caso, en los efectos de la comunicación política, los efectos del consumo mediático sobre el desarrollo de cultura política, con una especial atención hacia el impacto mediático en el proceso democrático. Dentro de esa línea es donde se inserta la temática que el doctor Hernando Rojas nos va a presentar el día de hoy, que les recuerdo está vinculada con el estudio de los efectos políticos del uso de WhatsApp sobre participación, polarización y noticias falsas, una línea, en particular la de polarización, que lleva trabajando ya varios años y en las que creo que nos va a poder dar mucha luz pues, de cara a entender este fenómeno que, como bien sabemos, cada vez está más presente, sobre todo la parte de la generación de noticias falsas y cómo ese tipo de consumo está afectando a los niveles de compromiso político, compromiso democrático de los ciudadanos. En este caso, y para no quitarle más tiempo, le voy a ceder la palabra al doctor Hernando Rojas, no sin antes recordarles un poco la dinámica de la conferencia. El doctor va a tener en torno a 30 a 40 minutos para hacer su exposición. Ustedes, como ya ha dicho Jorge, les pedimos que por favor mantengan el vídeo y el micrófono cerrados. Si quieren en cualquier momento estarme transmitiendo a través del chat privado preguntas, yo con mucho gusto después las podemos lanzar hacia el doctor para que las responda una vez que se abra el conversatorio, o bien una vez que termine su exposición, pues pueden pedir la palabra para poder intervenir. Sí les pediría solamente una última cuestión, y la siguiente, por favor, para quienes se conectan, conéctense y pongan en sus perfiles el nombre para poder después tener una conversación mucho más fluida y saber quiénes son las personas que están abriendo el turno de palabra. Entonces, en este caso, ya sin más dilación, no sé, Jorge, exactamente dónde era para dejar de compartir. Aquí está. Aquí estoy dejando de compartir. Le cedo ya la palabra al doctor Hernando Rojas para que nos haga su exposición. Hernando, cuando quieras. Bueno, Carlos, muchas gracias y gracias a todos. Gracias a la Asociación por la invitación. Bueno, en este momento estoy compartiéndoles mi presentación. Un segundo. Y ahí creo que ya deben estar viendo mi presentación, ¿correcto? Correcto, se ve. Correcto. Se ve bien. Bueno, perfecto. Entonces,
sin más voy a entrar en los temas. Hoy lo que quisiera cubrir, la agenda para hoy que tengo preparada es que hablemos un poquito sobre ciertas visiones distópicas sobre las redes sociales y la política, y después que miremos cómo WhatsApp en particular, como red social, puede estar teniendo efectos sobre la participación política de las personas, sobre la polarización política, sobre la distribución de noticias falsas, y por supuesto entonces terminaremos en una ronda de preguntas. Me gustaría que fuera más interactivo, pero entiendo que las dificultades de la tecnología de pronto aconsejan que dejemos las preguntas para el final. Empecemos hablando entonces un poco sobre tecnologías. Esta información, por supuesto, no es nueva para ustedes, pero quería de todas maneras retomar el caso mexicano y mostrar el alto nivel de penetración que tiene no solo las nuevas tecnologías en general, sino las redes sociales en particular. Pues vemos que para principios de este año, el 67% de las personas en México eran miembros activos de una red social. Esto, por supuesto, es un fenómeno universal. En el mundo hay billones de personas que están conectadas a las diferentes redes sociales. Y por eso, digamos que es un fenómeno que cada día es más interesante su estudio en la medida en que estas se masifican más. Las redes sociales en línea, al igual que otras tecnologías, siempre generan una serie de discusiones sobre sus efectos, y siempre hay algunas visiones a veces utópicas de que las nuevas tecnologías lo van a resolver todo, y algunas visiones distópicas de todo lo malo que va a venir con las nuevas tecnologías. En el caso particular digamos, de la comunicación digital y de las redes sociales en particular, hay tres argumentos que se han utilizado para criticar, o para, más que criticar, prevenir sobre potenciales problemas para la sociedad. La primera, y tal vez una de las más conocidas, tiene que ver con el fenómeno que Cass Sunstein bautizó como cámaras de eco. Y básicamente la idea de las cámaras de eco, para el que no esté familiarizado, pues es la noción de que los nuevos medios y las redes sociales nos permiten rodearnos de personas que piensan como nosotros. Y entonces, más que estar expuestos a diversidad de opiniones, lo que tendríamos es una cacofonía de voces muy similares a lo que nosotros pensamos, y eso llevaría, según Sunstein, a que nuestras posiciones se extreman. O sea, cualquier ideología que yo tenga al rodearme de personas que piensan igual que yo, me llevaría con el tiempo a volverme más convencido de que tengo razón y que los demás no tienen razón, los que no piensan como yo. De manera adicional, las redes sociales y en general Internet nos ponen en un mundo de abundancia informativa. Nunca en la historia de la humanidad habíamos tenido tanta información a nuestra disposición, y eso nos permite también entonces volvernos muy selectivos, o no nos lo permite, nos obliga a volvernos muy selectivos en la información que consumimos. Y por supuesto hay toda una, digamos, una serie de investigaciones interesantes sobre, bueno, y cómo seleccionamos la información que consumimos. Aquí hay algunas divergencias, pero digamos que se habla un poco de exposición selectiva a partir de información con la que estamos de acuerdo. Entonces, esto, digamos, reforzaría esas cámaras de eco, porque yo tendería a seleccionar información que privilegia los puntos de vista que yo ya tengo. Entonces, esa, digamos, como que sería una de las posibilidades de uno estar rodeado de personas que piensan como uno e informándose a través de medios que piensan como uno. También otro argumento que se ha esbozado en este sentido ha sido el de los que algunos llaman los desinformados crónicos, y es que en la abundancia de exposición y como yo tengo que seleccionar a qué me expongo o a qué me expongo, digamos que en el modelo del siglo XX, si yo estaba viendo la televisión, llegaba la hora del noticiero de televisión y había 2, 3 canales, y pues si no veía el noticiero no veía nada más. Entonces, digamos, como que no tenía la posibilidad de escoger. Hoy en día, digamos que por el auge de la información, pero también del entretenimiento, yo podría perfectamente nunca estar expuesto a noticias. Yo podría generarme una dieta
desinformativa, es decir, una dieta en la cual solo haya entretenimiento. Y eso ha llevado a algunos a hablar entonces de desinformados crónicos, personas que solamente les interesaría la información de entretenimiento o el entretenimiento como información, y que por lo tanto podrían desasociarse un poco del mundo de la participación política. Y aquí ya vemos, digamos, como esas dos visiones distópicas sobre dos de los temas que estamos hablando. O sea, por un lado, las cámaras de eco que nos llevarían a extremismo político, polarización política, y por el otro lado, el tema de los desinformados crónicos que posiblemente nos llevaría a que la gente participe menos en política, que escoja formas de entretenimiento y que de pronto haya un selecto grupo de personas que se vuelven súper participadores y una gran masa que se aliena un poco del mundo de la política. Estos miedos, digamos, se han esbozado sobre diferentes tecnologías y sobre diferentes redes sociales, y particularmente pueden ser ciertos para redes sociales como WhatsApp. ¿Por qué? Porque WhatsApp, a diferencia de Facebook, es una red social que algunos denominan opaca. Es decir, que yo puedo construir grupos o que yo construyo grupos que no necesariamente son visibles a todos mis contactos sociales. En el caso de Facebook, cuando yo hago una publicación, las 800 personas que están conectadas conmigo en Facebook la van a ver. Y yo voy a ver, digamos, sí, por supuesto, hay algoritmos y entonces se privilegia la información de ciertos contactos sobre otros, pero digamos que en teoría hay una publicidad de lo que se comparte. Mientras que en una red social como WhatsApp yo puedo compartir mucho más estratégicamente información. Entonces a ciertos amigos les puedo, por ejemplo, compartir información que sé que ellos estarían de acuerdo con y no, digamos, enviársela a todos mis contactos. Estos, digamos, temores sobre Internet, les estoy mostrando aquí dos gráficas relativamente famosas. La de la izquierda es la blogosfera en el 2004 y la de la derecha es la tuitosfera en el 2010. Y básicamente, digamos que desde un punto de vista estructural, aquí lo que tenemos es una representación, en el caso de los blogs, de cada puntico siendo un blog y la línea si hay un vínculo entre esos blogs. Y lo que vemos es que esa predicción, digamos, de la cámara de eco desde un punto de vista estructural parece que se materializa. Es decir, esto es en el contexto norteamericano y vemos cómo los punticos rojos, es decir, republicanos y conservadores tienden a estar conectados con otros republicanos y otros conservadores. Los punticos azules, que son demócratas o liberales, tienden a estar conectados con otros demócratas. Y las líneas naranjas, que serían las líneas, digamos, divergentes políticamente, hay bastante pocas de ellas. Lo mismo, digamos, el mismo patrón lo vemos en la tuitosfera. Entonces vemos como una gran masa roja que habla entre ellos y una gran masa azul que habla entre ellos y más bien poca comunicación entre estos dos grupos. Entonces, cuando uno mira estas estructuras, uno podría decir, bueno, Sunstein tenía razón y aquí estamos viendo una estructura polarizada. Muchas de mis investigaciones, Carlos mencionaba que llevo varios años interesado en el tema de la polarización política, y sí llevo como una década trabajando este tema, y una de las cosas que nos llamó la atención, o sea, digamos que la lógica de Sunstein es bastante convincente, suena intuitivamente cierta, parece una hipótesis interesante. Pero muchas de mis investigaciones, algunas en Colombia, otras en México, otras en Estados Unidos, empezaban a mostrarme resultados que contradecían esa lógica. O sea, yo veía que la gente que se informaba por internet o la gente que tenía acceso a redes sociales no era necesariamente la gente más polarizada dentro de el país de estudio, y en algunos casos era gente menos polarizada. Entonces, digamos que eso, o sea, digamos que no encontrar lo que se esperaba me interesó mucho más en el tema y llevo varios años dedicado a esto. Hoy voy a compartir sobre todo la parte más reciente que mira específicamente a WhatsApp. Si alguien está interesado en las preguntas, podemos hablar un poco de otras redes sociales como Facebook y Twitter. Aquí les estoy mostrando un mapa sobre las aplicaciones, digámoslo así, algunos las llaman chat apps, o sea, aplicaciones de mensajería. WhatsApp es dominante en América Latina, en Canadá, en Europa, en algunas partes de África.
Hay algunos países donde hay otras redes sociales que son dominantes. A medida que vayamos mirando algunos de los datos que les tengo preparados para hoy, excúsenme si yo hablo de Facebook o si yo hablo de... pero digamos que en cada país lo que estamos es aplicando la red social, o sea, hablo de WhatsApp. Cuando estamos estudiando el caso japonés, pues en Japón la red más utilizada de mensajería es Line. Entonces, en realidad estamos mirando la red social estilo mensajería, o sea, que yo puedo crear estos grupos pequeños y compartir información con ella, que sea más importante en el país específico que estamos estudiando. Empecemos entonces con el tema de la participación política. Aquí les voy a hablar un poco de una presentación que hicimos en la última conferencia de ICA, en el cual examinamos ese problema de si el uso de redes sociales y el uso de expresión en redes sociales como WhatsApp realmente llevaría a que las personas participen menos. Un poco aquí la lógica es, yo me distraería, es decir, los amigos que me están enviando la del gato, me están enviando la foto del bebé, me están enviando lo que están comiendo, pues eso me llevaría un poco a distraerme del mundo de la política y concentrarme más en el mundo de la vida social y de la vida íntima, y posiblemente entonces me llevaría a la desmovilización política. Este estudio lo hicimos en Estados Unidos, específicamente con población latina en Estados Unidos. Uno, porque la población latina en Estados Unidos es el grupo que más usa WhatsApp dentro de Estados Unidos. Dos, porque la población latina en Estados Unidos suele tener unos niveles de educación un poco más bajos que el promedio de la población. Y serían entonces precisamente las personas que, bajo la lógica de los desinformados crónicos, serían precisamente las personas que estarían conectadas a través de una red social, pero que más que un uso productivo de trabajo o político de información, le estarían dando más un uso social de acuerdo con la teoría de los desinformados crónicos. Nosotros aquí aplicamos una lógica de los efectos propios. ¿Y a qué me refiero con esta lógica de los efectos propios? Y es que a veces los efectos de los medios de comunicación se dan sobre nosotros no necesariamente por la información que recibimos, sino que también se dan por la información que nosotros enviamos. Para ponerles un ejemplo de esto, esto digamos esto no es nada nuevo. En los estudios de persuasión sabemos que no hay nadie más persuasivo para uno que uno mismo, y por lo tanto cuando yo expreso una opinión en pública, pueda que no persuada a nadie de mi posición, pero sí me persuado a mí mismo de mi posición. Entonces la expresión en público es una, digamos, es una avenida interesante para pensar en la movilización política. Un ejemplo trivial de estos, o no trivial, pero digamos un ejemplo no en el campo de la política, sería cuando tratan de convencer a las personas de que dejen de fumar, por ejemplo. Una de las técnicas es llevar a que las personas se expresen públicamente sobre lo absurdo que es fumar, porque de alguna manera queremos tener algo de consistencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Entonces, si yo acabo de decir que fumar es absurdo, pues eso me puede llevar a que me cueste un poco más de trabajo prender un cigarrillo después de haber dicho que fumar es absurdo. En política aplicaría la misma lógica. Si yo defiendo una idea en público, pueda que antes de defender la idea yo no estuviera tan convencido, pero una vez la he defendido, me convenzo profundamente de esa idea. El modelo que queríamos aplicar en el caso de los latinos en Estados Unidos, entonces era ver si el módulo, digamos, de la izquierda en la pantalla, es decir, expresarse políticamente por WhatsApp en poblaciones latinas, si esto lo llevaría a uno a participar en política. Nuestra hipótesis es que sí debería llevarlo a participar en política, que es, digamos, esta hipótesis 1, y también teníamos una hipótesis 2 en la cual decíamos que esto en parte se debería dar por un fenómeno de solidaridad de grupo. A medida que yo me expresara más políticamente en WhatsApp, eso iba a aumentar mi identidad latina dentro de Estados Unidos, o como grupo latino dentro de Estados Unidos, y al aumentar mi identidad como grupo latino en Estados Unidos, indirectamente a través de ese aumento de la identidad, también iba a terminar participando más en política. Lo que encontramos, esta es una encuesta representativa de la población latina en Estados Unidos, y lo que encontramos es, y para los que no sean de una orientación metodológica cuantitativa, lo que les voy a mostrar una serie de regresiones, pero no se asusten,
Les voy a hacer una explicación bastante simple de las regresiones y los que sean cuantitativos me perdonan la simpleza de la explicación. Pero para que todos, digamos, estemos un poco como en la misma página. Entonces, básicamente lo que yo estoy tratando de hacer en esta regresión es, estoy tratando de predecir participación política y las variables que vemos en la parte izquierda de la pantalla, edad, género, educación, ingreso, son variables que podrían potencialmente predecir que yo participe o no en política. ¿Cómo está medido aquí participación política? Como se mide tradicionalmente, si uno vota, si uno dona dinero a una campaña, si uno se hace voluntario de una campaña política, etcétera. Y estos datos se recogieron en torno a la elección del 2016, en el cual uno de los grandes temas fue el tema de los latinos y la posición de Trump con los latinos. Entonces, digamos que nos pareció un buen contexto para estudiar este fenómeno. Para resumirles esta tabla de regresión, quiero enfocar la atención de ustedes en el recuadro rojo, y es que básicamente controlando por una serie de cosas que sabemos, por ejemplo, la eficacia política, la gente que piensa que puede hacer un cambio participa más en política, pues sí, por supuesto, si yo pienso que no puedo hacer un cambio, pues tiendo a no participar en política. Y como ven ustedes en esto, digamos que los coeficientes que no tienen estrellitas quiere decir que no son estadísticamente significativos, es decir, que no hay una relación, por ejemplo, entre género y participación política. O sea, no es que los hombres o que las mujeres voten más, por ejemplo, que no hay ninguna relación. Se vota en términos iguales, digamos, se participa en política en términos iguales con respecto a género. No es sorprendente que la gente que tiene, como decía, más eficacia política, sí sea gente que participa más. Pero quiero entonces, como decía, llamarles la atención sobre el recuadro rojo, y es que las personas que se expresan más por WhatsApp terminan participando más en política. Esto, digamos, contrario un poco como a esa teoría o a esa lógica distópica de personas que dejarían de aprender de política y se distanciarían del mundo de lo político. Sabemos que WhatsApp en realidad puede ser una fuente o una avenida para pasar de la participación, digamos, expresiva dentro de WhatsApp a una participación política más activa en términos de votación, trabajo en campañas, etc. Curiosamente y contrario a nuestra hipótesis, encontramos que en realidad el tema de la composición, digámoslo así, de nuestra red social, de qué tan diversa era nuestra red social. ¿Se acuerdan que nuestra hipótesis 2 era que si yo hablaba mucho, me expresaba mucho de política en WhatsApp, eso iba a elevar mi conciencia de ser latino en Estados Unidos, y seguramente eso me iba a llevar a hablar con otros latinos de política y eso me iba a llevar a movilizarme y actuar. Pero lo que encontramos es que en realidad participaban más en política. O sea, si vemos esta línea azul versus esta línea verde, la línea verde es gente que hablaba poco con personas no latinas. Es decir, en este caso, con personas heterogéneas, es decir, con personas blancas o afros, etc. Y la línea azul representa, en cambio, las personas que hablaban frecuentemente con personas de otros grupos étnicos. Y lo que vemos es que a medida que yo hablo con personas de otros grupos étnicos y me expreso políticamente en WhatsApp, termino participando en política aún más. O sea, vemos una interacción de este factor de la composición de la red social y el hecho de si la expresión en WhatsApp me lleva a participar o no. Un poco sorprendente para nosotros pensamos que la homogeneidad, es decir, que iba a haber una sensación de yo soy latino, hablo con otros latinos y eso me lleva a querer participar. Aquí lo que estamos viendo es que no, que realmente fueron los latinos que hablaron en WhatsApp con no latinos los que terminaron participando más. En conclusión, digamos, de esta primera parte, entonces diría que WhatsApp y como WhatsApp, otras redes sociales tienen un gran potencial para aumentar la participación política de las personas, pero su efecto es condicional al tipo de contactos con los que hablamos, en este caso mirándolo en términos de grupos étnicos. Entonces tenemos que entender muy bien cuáles son los tipos de contactos que tenemos en WhatsApp, y esto tiene una dificultad metodológica que voy a hablar al final, para poder entonces, porque digamos que la mayoría de los efectos que vamos a encontrar son condicionales a nuestra propia red. ¿Es una red homogénea o es una red que tiende a ser heterogénea?
Una gran pregunta que le queda a uno de esto, de todas maneras, es si estos aumentos en la participación política son positivos o no. Digamos que en el siglo XX, dentro de la ciencia política estadounidense, se partía de la lógica de que toda participación era buena, o sea, que más participación, nunca se cuestionaba, digamos, si la participación como tal tenía un carácter normativo o no, tenía un carácter... Hoy en día empezamos a cuestionar algunas formas de participación, porque algunas formas de participación pueden estar dirigidas en contra de los derechos colectivos, en contra de los derechos de ciertos grupos de la población. Entonces, digamos que uno pensaría que una manifestación racista del Ku Klux Klan, pues por una parte uno diría, bueno, la persona que marchó por el Ku Klux Klan, pues sí, participó. Pero desde el punto de vista societario, ¿esa es una participación deseable? ¿Es una participación buena? Probablemente no. Y esto nos enfrenta desde el punto de vista de la ciencia política a empezar a hacer juicios cualitativos sobre los tipos de participación en los que la gente se embarca. Aquí todavía tenemos mucho que aprender y los científicos políticos tienen mucho que aprender porque incluir estos juicios normativos dificulta bastante el tema de investigación. Bueno, paso al tema número 2. Entonces, tema número 1, en conclusión, la expresión en WhatsApp no desmoviliza, sino que puede movilizar y en particular a ciertas personas dependiendo de las características de sus redes sociales. Paso al tema número 2, que tal vez ha sido uno de los que, como decía al principio, más tiempo le he dedicado, que es el tema de la polarización. Este trabajo también lo presenté recientemente en el Congreso de Wayport de hace unos meses. Y aquí hacemos un cambio a mirar la polarización afectiva en Japón, Corea y Estados Unidos. Siempre me gusta hablar un poquito de en qué consiste la polarización política, porque a veces creemos estar hablando de lo mismo y no estamos hablando de lo mismo. Algunas veces cuando hablamos de polarización política estamos hablando de polarización temática o ideológica. Es decir, en un tema, si yo me distancio de las personas a mi alrededor o si hay grupos que se distancian en un tema. El ejemplo sería los que están en contra del aborto y los que están a favor del aborto. Y si la distancia entre esos dos grupos es una distancia grande o es una distancia pequeña. También podemos estar hablando de polarización percibida, es decir, que yo tengo una percepción de si mi país está polarizado o no. La última vez que estuve en México le preguntaba al auditorio en el que estaba, ¿México está polarizado? Y todos me decían, sí, por supuesto, estamos muy polarizados. Pero esa es una percepción de polarización, que no necesariamente corresponde con una realidad de polarización, pero que puede ser estudiada como percepción en sí misma. Y por último, hablamos de la polarización afectiva. Y la polarización afectiva se refiere al aprecio o desprecio que tenemos por las personas que no piensan como nosotros. Nosotros hemos hecho algunas mediciones en México, de hecho hicimos algunas mediciones precisamente con Carlos sobre el tema de polarización afectiva. Hemos hecho algunas comparaciones entre México hace 50 años y México hoy, y vemos que ha habido un gran incremento en la polarización afectiva en México. Y en este caso, polarización afectiva no se refiere necesariamente a que las personas tengan ideas más distantes, sino que los que no están de acuerdo con mi grupo, los que no apoyan al partido político que yo apoyo, los desprecio más. Y los desprecio, hay diferentes formas de medir ese desprecio. Nosotros en algunas de estas investigaciones lo hemos hecho preguntándole a las personas, ¿usted qué partido político es o por qué partido político votó? Y después le hacemos una serie de preguntas sobre las características de las personas de ese partido. Por ejemplo, ¿son personas inteligentes? ¿Son personas informadas? ¿Son personas que les interesa el bienestar de la humanidad? Y lo contrastamos con las mismas respuestas para las personas de otros partidos políticos. Y entonces polarización afectiva sería pensar que los de mi partido son inteligentes, informados, les interesa el bienestar de la humanidad, y en cambio los de los otros partidos son brutos, no están informados o no les interesa el bienestar de la humanidad. Medido así, como decía, ha habido un incremento importante en la polarización afectiva de los mexicanos en los últimos 50 años. Los dos camellos el camello y el dromedario que les presento en esta diapositiva es para acordarse que una sociedad no polarizada sería como el dromedario, es decir, una distribución normal de la población. O sea, la mayoría de la gente está en el centro, hay un poquito en un extremo y hay un poquito en el otro. Y una población polarizada es más como este camello en el cual tenemos muy poquita gente en la mitad y dos grupos
en cada lado, digamos, del debate. Como les había dicho antes, en términos de polarización temática, mis estudios iniciales en Colombia me mostraban que no, que la gente porque usara redes sociales no terminaba más polarizada temáticamente. Al contrario, en algunos casos terminaba menos polarizada. Algunos politólogos han dicho, sí, lo que pasa es que la polarización temática es difícil porque la polarización temática exige que la persona esté muy bien informada de política. Tiene que saber mucho para saber, por ejemplo, ¿el NAFTA era un buen acuerdo o era un mal acuerdo? Estoy a favor del NAFTA, estoy en contra del NAFTA. Eso es difícil, saber qué es el NAFTA y si era un buen acuerdo o un mal acuerdo. En cambio, saber si me gustan los del PRI o no me gustan los del PRI es fácil. Entonces, digamos que distanciarse afectivamente es más fácil que distanciarse temática o ideológicamente. Y por lo tanto, aseguran algunos científicos políticos, estamos viviendo un momento de polarización particularmente afectiva. Por eso en este ejemplo que les traigo hoy, o en esta investigación que les traigo hoy, me focalizo sobre la polarización afectiva, aunque en otros casos he estudiado la temática, también la percibida. ¿Por qué WhatsApp podría contribuir a la polarización política afectiva? En gran parte por su opacidad. O sea, yo podría perfectamente dentro de mi WhatsApp a ciertos amigos ponerles un chiste racista, a otros amigos. Entonces yo puedo, digamos, coordinar coordinar mis comunicaciones de manera bastante homogénea y eso haría, homogénea en el sentido de, le haría el chiste racista a otros amigos que también tienen esa misma filosofía o esa misma ideología y no se lo haría al resto de mis contactos, ¿no? Que sería un poco más la red social estilo Facebook, donde si pongo un comentario racista, pues los van a ver todos mis contactos. Y como decía, estamos aquí hablando de polarización política como esa valoración diferencial, es decir, los miembros de mi partido son buenos, los del otro no. Evidentemente que por algo existen las preferencias políticas, es decir, que a uno le gusta un partido más que a otro, eso es normal, pero cuando sistemáticamente uno empieza a considerar que los que piensan diferente a uno no son inteligentes o no tienen información, pues de pronto sí son inteligentes, de pronto sí tienen información, pero de pronto tienen una forma distinta de ver las cosas, una forma distinta de cómo solucionar los problemas. Bueno, en este caso entonces les voy a mostrar 3 países, como les dije, Estados Unidos, Japón y Corea. Controlamos por una serie de factores que podrían afectar la polarización, variables demográficas, después una serie de variables políticas, y vemos que las personas que tienen más extremismo ideológico tienden a estar más polarizadas afectivamente. O sea que si yo, digamos, en una escala de 0 a 10, donde 0 es de izquierda y 10 es de derecha, si yo me ubico en el 10, pues yo voy a ser una persona que también tiendo a ser más afectivamente polarizado. Es decir, tiendo a pensar que los de izquierda no son inteligentes, por ejemplo. Pero quiero llamarles la atención aquí también es sobre el recuadro. En el recuadro estamos contrastando el uso de medios tradicionales con el uso de aplicaciones estilo WhatsApp en el país específico. Y les quiero llamar especialmente la atención a esa línea del uso de las aplicaciones de chat. Como vemos en Estados Unidos, la relación es negativa, menos 0.31. En Japón también es negativa, menos 0.14. Y en Corea del Sur es también negativa, menos 0.25. No es estadísticamente significativa. ¿Qué quiere decir que sea negativa? Que entre yo más use WhatsApp, menos menos polarización afectiva tengo. O sea, que contrario a la lógica, al menos en el caso de Estados Unidos y en el caso de Japón, o sea, que contrario a la lógica, digamos, de Sunstein, de que estas tecnologías me polarizarían, al parecer estas tecnologías, el uso de estas tecnologías, incluso redes sociales tan opacas como WhatsApp, llevan a que la persona esté menos polarizada, no más polarizada. En conclusión, en este segundo, digamos, tema, las redes de WhatsApp parecen no contribuir con la polarización política afectiva, al menos en estos 3 casos. En 2 ayudan a disminuir y en el otro no tienen relación con ella. Eso, por supuesto, como toda buena investigación, inmediatamente genera una serie de otras preguntas de investigación. Porque yo no estoy diciendo que no haya polarización política afectiva. Ojo, empecé diciendo, en México ha aumentado la polarización política afectiva. En Estados Unidos también ha aumentado la polarización política afectiva. Pero lo que estoy diciendo es que eso no lo explica el uso de WhatsApp.
O sea que tiene que haber otros factores que expliquen esa polarización política, pero no es el uso de WhatsApp como tecnología. Bueno, y finalmente, para cerrar, voy a hablarles entonces un poco sobre noticias falsas y voy a dejar abierto para las preguntas de ustedes. Aquí les tengo, no sé, algunos de ustedes pueden conocer a esta publicación que se define como la mejor fuente de noticias de Estados Unidos, The Onion, que traducido literalmente sería La Cebolla. Para los que no la conozcan, este es un periódico satírico que nació en Madison como publicación escrita hace muchísimos años, ahora es una publicación digital. Son bastante buenos, son bastante graciosos, son bastante divertidos, viven haciendo parodias sobre, digamos que están dedicados a la política, pero a hacer parodias sobre las notas políticas. Ellos sacaron esta noticia nombrando al líder de Corea del Norte como el hombre más sexy del planeta. Lo interesante fue que los noticieros de Corea del Norte lo tomaron como una noticia real, digámoslo así, y entonces transmitieron que en Estados Unidos consideraban que su gran líder era el hombre más sexy del planeta. Empiezo aquí porque digamos que ha habido una gran discusión sobre qué son las noticias falsas. Desde el presidente de Estados Unidos que dice que las noticias falsas son los medios tradicionales, pasando por parodias como esta, digamos que algunas personas hablan de las noticias falsas para hablar de este tipo de parodias e investigan los efectos que consumir este tipo de parodias pueden tener sobre las personas. En nuestro caso en particular, cuando hablamos de noticias falsas, tomamos una definición que dice que las noticias falsas son noticias de cosas inventadas con el fin de obtener un beneficio político o económico. Y enfatizo lo de beneficio económico porque muchas veces es fácil caer en la teoría de la conspiración, pero resulta que muchas de las noticias falsas que circularon en la elección estadounidense del 2016 no necesariamente estaban puestas ni por los rusos, ni necesariamente estaban puestas por los partidos políticos norteamericanos, sino que habían empresarios de la noticia falsa. ¿Qué es un empresario de la noticia falsa? Alguien que pone algo que va a ser escandaloso para un grupo político y que va a generar muchos clics. Entonces, si yo saco una nota diciendo que Hillary Clinton está demostrado que va a comprar votos y fabrico una historia y había una foto falsa de una persona llevando los votos, esa noticia falsa genera muchos clics y esos clics se traducen en publicidad. Entonces digamos que también hay una industria de las noticias falsas, que a partir del modelo económico de la publicidad en Internet. Pero entonces repito, nosotros en esta investigación decimos y le explicamos a las personas en la encuesta que les hacemos que noticias falsas son información inventada con beneficio comercial para obtener un beneficio comercial o político. La importancia de las noticias falsas, pues no tengo que hacer mucho énfasis en ello. Les quería mostrar este pequeño gráfico que muestra que en Facebook, en Estados Unidos, en la elección del 2016, las noticias falsas generaron más interacción con los usuarios de Facebook. Las principales noticias falsas generaron más interacción con los usuarios de Facebook que las noticias de los medios tradicionales, o sea, llamémoslas las noticias verdaderas. Esto solo para resaltar el tema de que es una realidad a la que nos enfrentamos, hay un gran volumen de noticias falsas y es un tema bastante importante. Les voy a mostrar primero algunas observaciones en el caso colombiano y después voy a terminar mostrándoles el efecto de WhatsApp sobre estar expuesto a noticias falsas. Esta es una encuesta de 2018 en Colombia, donde le preguntamos a la gente qué tan frecuentemente estaba expuesto a noticias falsas. 4 es muy frecuente, 1 es nunca, y vemos que la mayoría de la gente está entre ese 3 y 4, o sea, la gente reconoce estar expuesto con frecuencia a noticias falsas. Una cosa muy interesante es que se presenta un gran efecto de la tercera persona con relación a las noticias falsas. Aquí les estoy mostrando las personas juzgando su propia habilidad para reconocer si una noticia es falsa o no. Y vemos que la mayoría de las personas se colocan en el 3 y el 4, que es una gran habilidad. O sea que la mayoría de nosotros creemos que nosotros somos buenos detectando las noticias falsas. Ahora, cuando hablamos de las otras personas, por eso les hablaba de un efecto de la tercera persona, cuando pensamos en los demás, creemos que los demás no son buenos reconociendo las noticias falsas. Nosotros sí,
los demás no. Y si esto uno lo hace por partido político, encuentra lo mismo. O sea, los de mi partido son buenos, los del otro partido no. Por supuesto, digamos que esa discrepancia no puede ser, ¿no? Pero seguramente estamos sobreestimando nuestra capacidad para reconocer las noticias falsas y estamos subestimando la capacidad de los demás para reconocer si una noticia es falsa. Cuando hablamos le preguntábamos a las personas, bueno, ¿y quién es responsable de controlar lo de las noticias falsas? Y la mayoría de las personas nos hablaban de los medios, las compañías de tecnología o el gobierno. Muy pocas personas hablaban de su propia responsabilidad, a pesar de que mucha de la difusión de estas noticias falsas sucede a través de redes sociales. Sí, por supuesto que hay bots, sí, por supuesto que hay este tipo de campañas sistemáticas organizadas, pero una gran parte de la distribución de estas noticias falsas pasa precisamente por nosotros. Sin embargo, la mayoría de las personas no se siente responsable de la distribución de noticias falsas, ni siente que debería hacer algo sobre el tema, sino que es alguien más, los medios, las compañías o el gobierno, quien debería solucionar el problema de las noticias falsas. Ya para terminar, les quiero mostrar este estudio de las noticias falsas lo hicimos en el 2018 en Estados Unidos, en China, en Japón, en Corea y en Colombia. Aquí en estas regresiones estamos controlando por variables demográficas, no se las estoy mostrando, y quiero mirar rápidamente cada caso. Entonces, en Estados Unidos, por ejemplo, el consumo de periódicos no predice, la gente, entre yo más periódicos leo, no considero estar más expuesto a noticias falsas, ni el consumo de televisión. El consumo de noticias en Facebook, un poco, marginalmente, o sea, no alcanza a ser estadísticamente significativo, pero digamos que podría sugerir que de pronto un poco el consumo de noticias en Facebook lo lleva a uno a recibir más noticias falsas. El consumo de noticias en las aplicaciones de chat no está relacionado con recibir más noticias falsas en Estados Unidos. En el caso chino, el único factor que está relacionado, que es un resultado interesante, es el de consumo de noticias de televisión. O sea, la gente que consume más noticias por televisión en China cree que está recibiendo más noticias falsas. En el caso japonés, sí encontramos que Facebook genera, la gente que recibe más noticias por Facebook recibe más noticias falsas. Las chat apps, al contrario de lo que uno hubiera podido pensar, están negativamente relacionadas. Es una relación marginal, no estamos tan seguros de ello, pero es una relación negativa, es decir, que sería entre yo más interactúo por chat, por aplicaciones como WhatsApp, menos noticias falsas recibo. En el caso coreano también solamente Facebook, marginal, ninguna de las otras. Y en el caso colombiano tenemos una cosa interesante, que es que las personas que consumen más periódicos y las personas que consumen noticias por WhatsApp consideran recibir más noticias falsas. Esto entonces, ¿a qué me lleva como conclusión de esta tercera parte? Es que las redes de WhatsApp sí pueden contribuir a la difusión de noticias falsas, pero que muy posiblemente nosotros estamos sobreestimando la red de WhatsApp como generador de noticias falsas. En ciertos contextos, como el caso colombiano, parece haber una relación, pero en muchos otros contextos no aparece esa relación, e incluso en el caso colombiano es una relación bastante pequeña, o sea, no explica mucho de la varianza en términos de estar expuesto a noticias falsas. Para terminar, quiero dejarlos con el siguiente problema, que es un problema metodológico, y es todas estas investigaciones que yo he hecho sobre el tema de WhatsApp, las he hecho a partir de encuestas. Y la encuesta, por una parte, pues como técnica de investigación tiene mucha flexibilidad y es útil, pero también cuando entramos a tratar, digamos, de resolver temas como este de WhatsApp, puede tener ciertas limitaciones, porque toda está basada en la memoria, en lo que yo me acuerdo, y puede ser difícil uno contestar ciertas preguntas en el tema de WhatsApp. ¿Cuántos contactos tengo? ¿Con cuántos grupos interactúo? ¿Qué tipo de información recibo de ciertos contactos? ¿De qué contactos tiendo a recibir más información? Entonces, digamos que toda esta información que les he presentado hoy sobre movilización, sobre polarización y sobre noticias falsas, la quiero matizar con este tema metodológico, y es que no tenemos buenas aplicaciones que nos permitan realmente medir desde un punto de vista observacional
la interacción de las personas en WhatsApp. Hay problemas de privacidad, hay problemas de, piensen si algunos de ustedes estarían dispuestos a que yo les instalara algo en su teléfono que me permita ver con quién hablan, de qué se dicen, qué no se dicen. Entonces, digamos que hay un problema ahí metodológico que lo termino con esto porque me parece que matiza un poco que todas estas, o sea, todo lo que les he hablado está basado en una metodología específica que es la encuesta, que puede ser, que puede no ser la más ideal para entender este fenómeno, pero digamos que tampoco hay otras muy buenas para entender el tema específico de WhatsApp. Con esto les quiero dar las gracias a todos y creo que más bien podemos abrirlo a preguntas. Muy bien. Perfecto, Hernando. Pues muchas gracias, doctor, por esta exposición. No sé si puedes dejarnos de compartir la computadora, el escritorio. Y pues me parece que es muy interesante justamente esa última duda que lanzas, porque es el problema que tenemos habitualmente en la investigación, el problema del desarrollo metodológico, sobre todo para el estudio de ciertos fenómenos como es el uso de los nuevos medios, que muchas veces se nos escapan de las manos, ¿no? O sea, frente al estudio del consumo y de los contenidos de los medios tradicionales, que más o menos tenemos resuelto, digo, también con problemáticas, pues realmente el estudio del consumo de este tipo de medios y de los contenidos, sobre todo cuando estamos enfocándonos en redes sociales, como por ejemplo el WhatsApp, que son redes cerradas a donde no podemos acceder, pues realmente es un reto, ¿no? Y por tanto son limitaciones que vamos a tener en los estudios que desarrollamos, como lo estabas comentando, pero que no quiere decir que no sea interesante todo el aporte que se puede hacer. Bien, a partir de este momento abrimos, por tanto, el turno de preguntas. Por favor, van levantando ahí la mano. En este caso, Gabriela, que ya levantó la mano, pues si quiere hacer la pregunta. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Saludos desde Buenos Aires, donde me encuentro transitoriamente. Le agradecemos mucho a Fernando su intervención, muy interesante. Yo sí, quería hacer solamente un comentario sobre esta última parte. Yo he trabajado en uno de los últimos artículos que pudimos publicar con la doctora María Elena Meneses antes de su partida, analizando el uso de WhatsApp durante el sismo de México, el último, el del 2017. En ese caso, es verdad, nosotros no usamos una encuesta, sino que usamos datos provenientes de grupos de WhatsApp. Logramos juntar 25.000 interacciones de 4 grupos de WhatsApp. El problema que encontramos fue, finalmente logramos, digamos, publicar el estudio en una revista en Perú, pero en las revistas del mainstream tuvimos algunas objeciones éticas acerca de trabajar con datos extraídos directamente de grupos de WhatsApp, aunque nosotros habíamos anonimizado toda la muestra desde el principio, sin, digamos, tener conocimiento ni de números telefónicos, ni de nombres de las personas, pero bueno, sí pusieron muchos reparos en función de que eran como datos bajados directamente de las aplicaciones. En revistas mainstream que estaban por ahí más acostumbradas a trabajar con cuestiones de nuevos medios. Logramos publicarlo en español, pero bueno, quería saber si habías conocido algún tipo de estudio parecido, basado en datos de WhatsApp, o qué te parece esta visión, porque yo estoy realmente atorada también en ese punto metodológico de poder estudiar WhatsApp, pero desde un punto de vista de estudios centrados en datos. Sí, digamos que, gracias por la pregunta, y es una dificultad real. Tiene un componente ético. Yo pienso que el componente ético es navegable en la medida en que uno, como en cualquier estudio, pues frente al grupo o al individuo,
perfectamente uno puede hacer claro el hecho de que uno es investigador y el hecho de que uno está participando como un observador de interacciones, etcétera, etcétera, y pues salvo que uno esté trabajando con menores de edad, en los cuales pues habría el problema de consentimiento, uno podría decir que uno podría establecer consentimiento de las personas para ser observadas y para ser investigadas. O sea que digamos que hay que ser cuidadoso con el tema ético, pero me parece que es un tema navegable. Ahora, el verdadero problema, creo, es lo que tú decías de, pues por una parte uno quiere anonimizar, pero al mismo tiempo uno quisiera poder relacionar la interacción con las características de un individuo en particular, porque digamos, la interacción en el grupo y comparar grupos desde un punto de vista de fenómenos de grupo, pues puede ser muy interesante, pero en el caso particular de saber si una persona se está, para seguir con mi ejemplo, si una persona se está polarizando más o no, pues al final de cuentas tengo que vincular esas interacciones con una persona específica, ¿no? Entonces digamos que ahí hay un tema de posible desconexión entre, pueda que yo estudie los grupos y pueda que yo en ciertos grupos encuentre polarización en el discurso dentro de esos grupos, pero eso no necesariamente quiere decir que individuos que no participan en esos grupos o incluso los mismos individuos de ese grupo se hayan necesariamente polarizado, porque digamos que ahí vendría también un fenómeno como de expresión, entonces, o sea, casi que sería como, yo estoy analizando el contenido de la discusión, no necesariamente estoy midiendo qué está pasando psicológicamente con la actitud de la persona. Entonces, digamos que no tengo una buena respuesta para darte en el sentido metodológico, y ahora, digamos, además como con escándalos como el de Cambridge Analytica, se vuelve aún más difícil hacer este tipo de estudios y conseguir consentimiento de las personas para que permitan que uno monitoree sus actividades. Entonces no tengo una buena respuesta para darte. Si la tuviera, estaría haciendo el estudio ya mismo. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Hernando. En este caso tenemos una pregunta también de José Luis López. Gracias. Hernando, pues muchas felicidades por la presentación. Muy buenas tardes a todos. Es un comentario y luego una pregunta. El comentario va en el sentido de el concepto de noticia falsa. Te la comparto, me parece que la definición no es la adecuada. Creo que la traducción de fake news a noticia falsa me parece que atenta contra el género informativo de noticia. Yo lo he denominado en mis investigaciones nota falsa porque una noticia en esencia o en antonomasia no pudiera ser falsa porque es oportuna, porque es veraz y de alguna manera quienes impartimos las materias de géneros periodísticos pues no estaríamos muy de acuerdo y creo que por ahí también ya en Estados Unidos algunos colegas se han expresado sobre que esa denominación le hace un flaco favor al periodismo. Te comparto la inquietud. Ahí me gustaría saber tu opinión, qué tan de acuerdo estás en esta manera de definir a la desinformación. Y la pregunta que te quiero compartir es sobre el tema de la calidad del diálogo, particularmente en esta red que es WhatsApp. Estuvimos analizando Twitter y nos dimos cuenta que realmente, pues me parece que la gente se informa mucho, pero no se informa mejor, sobre todo por la restricción de los 250 caracteres, que es una red muy inmediata y que de alguna manera no promueve un diálogo, sino más bien esto que comentabas tú, a veces la descalificación o el reforzamiento de ideas a través de un grupo que comparte la misma postura sobre un tema. Esto está sucediendo también en WhatsApp, es decir, sí se puede hablar de una calidad del diálogo que promueve una comunidad crítica y de alguna forma quizás esto es demasiado pedir, fortalezca la democracia en alguna sociedad, o realmente WhatsApp se presta más para la incidencia de campañas de desinformación y de manipulación que en lugar de informar desinformen y generen todo lo contrario. Muchas gracias, Hernando, y te mando un abrazo desde la Ciudad de México. Gracias. Bueno, voy a empezar por digamos que yo voy a hacer el papel del optimista digital, el optimista de las redes sociales. Me parece acertada es decir, digamos que me parece acertada la anotación de, bueno, si nosotros definimos noticia como algo que es relevante, entonces ¿cómo puede ser una noticia falsa, cierto? O sea, me parece una buena acotación, pero es una discusión académica, es decir, el hecho es que para la mayoría de las personas,
si uno les hablara de... La mayoría de las personas utilizan el lenguaje de noticia falsa, así haya una contradicción en el término noticia falsa. Entonces, digamos que pienso que desde el punto de vista de encuesta, a mí me parece que uno tiene que hablar el lenguaje de las personas y no el lenguaje que nosotros como académicos consideramos que es un lenguaje más correcto. Me parece bien en el entorno de la clase, o sea, me parece una buena discusión filosófica hacia el interior de una clase, pero no necesariamente en el momento de estar entrevistando ciudadanos. Con relación a la pregunta de la desinformación, y por eso digo que voy a ser el optimista, y voy a usar el caso de la investigación que hicimos en México. Cogimos los datos iba a decir, la investigación que hicimos en México hace 50 años con Carlos Muñiz. No, o sea, cogiendo los datos de... Carlos no había nacido, parece, pero ya estaba haciendo... Incluso de sus hijas. Pero básicamente nosotros lo que hicimos fue que cogimos los datos de Almond ¿En y serio? Verba, el estudio famoso de ellos de 5 países. Sí, amor. ¿Pero Replicamos cuándo ese... se divorció? ¿Quién se divorció? Hay otra persona que nos está contando su vida íntima. Bueno, lo que estaba diciendo es que nosotros replicamos el estudio de Almond y A ver, Verba. espérame, permíteme. Las medidas de conocimiento político en México de hace 50 años y las replicamos en el 2016. Y lo que encontramos es que el conocimiento político de los mexicanos ha crecido muchísimo. Entonces uno podría decir, bueno, pero entonces ¿por qué nos quejamos de las nuevas tecnologías si hoy la gente sabe más en promedio de lo que sabía hace 50 años? Ahora, alguien podría decir, bueno, pero es que la forma como medimos el conocimiento político es muy simplista. Sí, puede ser, pero para hacer un juicio como que el conocimiento político de los mexicanos se ha deteriorado, pues tendríamos que regresar al pasado y medir de una manera más satisfactoria lo que era el conocimiento político de los mexicanos. Entonces yo creo que muchas veces tenemos la tentación de comparar una tecnología o una plataforma con un ideal absoluto de información. Y pues frente al ideal siempre vamos a encontrar que, claro, los 140 caracteres, bueno, ahora no, los 200 y pico de caracteres, la profundidad de la nota, perfecto. Entonces, comparado con el ideal, seguramente tenemos mucho que desear, pero comparado con el esquema anterior de información, ¿cuántas personas leían el periódico en México en los años 50? ¿Qué porcentaje de la población? Versus qué porcentaje de la población recibe hoy noticias vía WhatsApp y vía Facebook. Entonces, digamos que me parece que comparado con el ideal, encontraríamos que no llega al ideal, pero comparado con la situación anterior, me parece que estamos en un régimen donde en general las poblaciones saben más de lo que sabían hace 50 años. Muy bien, muchas gracias. Creo que tenemos una pregunta de Patti, ¿es así? Ahí está mi audio. Hola, para no hacer tanto ruido. Mira, me encantaría conocer el estudio, Hernando, porque partes de una premisa muy padre de la comunicación, ¿no? La comunicación genera identidad, sea cual sea, y esta genera participación, aunque como bien dijiste, no necesariamente esa participación sea políticamente correcta. ¿Está disponible el estudio del WhatsApp? Está disponible en versión de ICA, no lo rechazaron hace poquito en una publicación, entonces todavía no está la versión publicada, todavía no, pero con mucho gusto te podría hacer llegar la versión de ICA. Muchas gracias, Hernando. Chao. Para Bueno, que no escuchan. Perfecto. Muy bien, muchas gracias, Patti. Y Gaby nos lanza una pregunta y es, Hernando, ¿cómo definirías un periodismo responsable y qué elementos implicaría que este periodismo fuera responsable? Digamos que yo creo que en general, alguien me preguntaba al principio de la conversación sobre la teoría del periodismo. Es decir, yo creo que un periodismo responsable es un periodismo de verificación. O sea, digamos que el periodista responsable es aquel que alguien le dice, esto sucedió, y el periodista va y verifica que eso sucedió. Y tenemos una serie de mecanismos de verificación. O sea, que de alguna manera el periodista actúa como un científico social, pero bajo la lógica no del experimento, de la encuesta, pero actúa como un científico social en la medida en que lo que está tratando es de
verificar información que le es presentada para hacer una reconstrucción objetiva, algunos de pronto cuando diga objetiva se van a, de la realidad. Entonces, para mí periodismo responsable es ese, es un periodismo que está basado en datos, es un periodismo que está basado en la posibilidad de verificar las afirmaciones que hacen las personas sobre diferentes temas. Ahora, en muchos países tenemos en este momento una gran complejidad para hacer ese tipo de periodismo, porque el modelo económico o sea, ese tipo de periodismo es costoso, siempre ha sido costoso. Sentarme y escribir mi opinión es barato en el sentido, es fácil, yo me puedo sentar ahorita y escribir mi opinión sobre cualquier tema, mientras que hacer periodismo investigativo y de verificación de datos requiere muchísimos recursos. Y en este momento, pues pasamos por una disyuntiva en el cual los medios que están basados en modelos privados, o sea, en modelos de venta de publicidad, ven su modelo en crisis por la posibilidad de hacer publicidad directamente a través del mismo Internet a las personas. Entonces, digamos que estamos pasando por una reconfiguración de cómo hacer periodismo responsable. La solución todavía no la tiene nadie. Algunos podrán decir, bueno, necesitamos periodismo financiado públicamente. Puede ser, claro que también el periodismo financiado públicamente puede ser irresponsable, ¿no? Hay periodismo público de buena calidad, la BBC es un buen ejemplo de periodismo público de buena calidad, pero hay periodismo público de pésima calidad. Algunas personas han dicho, bueno, ¿por qué no buscamos la financiación del periodismo de investigación a través de las fundaciones? Entonces, es un esquema en el cual digamos que yo hago periodismo de investigación, estoy financiado por una fundación y después cojo ese periodismo de investigación y lo difumino a través de medios de comunicaciones que tienen la audiencia, pero que no tendrían los recursos para hacer las investigaciones en profundidad porque la pauta como modelo empieza a entrar en crisis. ¿Cuál de esos modelos reemplazará el modelo del siglo XX, digámoslo, llamémoslo occidental, de la publicidad? No es claro todavía. Lo que sí es claro es que las sociedades democráticas necesitan periodismo responsable. La gran pregunta es, bueno, ¿y cómo lo financiamos? ¿Cómo lo financiamos? Estamos dispuestos a pagar por los contenidos, algunas personas sí, pero no todas. Entonces, digamos que ahí hay un tema, digamos, complejo de cuál sería el modelo de negocio que respalda periodismo responsable, que es periodismo costoso. Ok, muchas gracias, Hernando. También levantó la mano otra vez José Luis López. José Luis. Sí, gracias, Carlos. Ahorita que comentabas, Hernando, sobre el tema de la verificación, que me parece un tema fundamental, y en una de tus gráficas señalabas que los usuarios indicaban que los responsables o son los medios o tendrían que ver el gobierno en las plataformas tecnológicas, pero ellos no asumían una responsabilidad sobre el consumo de información falsa. En ese sentido, ¿lograron hacer alguna pregunta de si los usuarios en WhatsApp tenían el hábito de verificar la información, de no compartirla de forma inmediata? Porque también hay estudios que señalan que son los usuarios los que contagian o distribuyen, extienden esta desinformación y que pues apoyan dicha campaña. No sé si por ahí indagaron algo, si tienes algún dato que compartir. Gracias. Sí, de hecho, y de hecho tratamos de buscar formas, pues porque claro, si uno le pregunta a la persona, ¿y usted distribuye noticias falsas o notas falsas para usar tu lenguaje? Pues va a decir, no, por supuesto, yo no, son los demás los que lo hacen. Entonces buscamos algunas formas de preguntarle a las personas sobre distribuir información, o sea, digamos como rápidamente sin haber verificado su fuente, o sea, su origen, ¿no? Pero lo que encontramos es que sobre todo ahí hay se replica este efecto de tercera persona en que son los demás los que lo hacen. Las personas dicen, yo no lo hago, yo solo comparto lo que está verificado. Incluso les preguntamos, oye, ¿y si usted comparte algo que después resulta que era falso? ¿Está dispuesto a corregir? Claro, todo el mundo dice, sí, yo estoy dispuesto a corregir, pero los demás no van a estar dispuestos a corregir. Pero yo creo que ahí hay un tema como
Es decir, no creo que eso realmente esté muy correlacionado con su propio comportamiento, sino con la percepción que les gustaría tener de su comportamiento. Ok, gracias. Perdón, muchas gracias, José Luis. En este caso tenemos aquí una pregunta que lanza David. La voy a leer un momentito. La pregunta que lanza David, espero transmitirla aquí bien, es si la naturaleza de WhatsApp, si el hecho de que la naturaleza de WhatsApp sea comunicación interpersonal más afectiva, privada, de asuntos de vida cotidiana, de pequeños grupos, y la participación política abre a una comunicación intersubjetiva donde se ponen en juego la construcción de significados y sentidos, es decir, aspectos que quizás no estamos acostumbrados a tratarlos en general en esta red, al menos que sea la intención, dice que sí es adecuado establecer esa relación. Pues yo creo que es una hipótesis bastante interesante, es decir, que en parte podría explicar por qué no encontramos los resultados de polarización que esperaríamos encontrar. O sea, yo siempre en estas investigaciones mi hipótesis era, claro, WhatsApp va a contribuir con la polarización afectiva de las personas, ¿no? Y estábamos encontrando lo contrario. Entonces, es posible que esta sea una explicación. Yo voy a dar un ejemplo, digamos, que ilustraría un poco esto. Y tiene que ver con, si yo estoy teniendo una conversación con alguien con quien tengo, digamos, una relación social afectiva, pues eso me puede llevar a entender mejor la posición de esa persona. Digamos que esta sería un poco la posición utópica frente a la deliberación en redes sociales, ¿no? Y es que yo podría llegar a entender mejor por qué los demás piensan de una manera diferente a la mía, y eso me podría llevar entonces a despolarizarme afectivamente, porque podría llegar a decir, bueno, estas personas que apoyan este otro partido no es que no sean inteligentes, sino que realmente piensan que la forma como se debe solucionar el problema es diferente a la que yo considero que es la forma adecuada. Entonces es posible que David tenga razón en el sentido de que esa comunicación intersubjetiva sea la que está haciendo que nos despolaricemos usando algunas de estas tecnologías. Ahora, el reto sería, volvemos un poco a la pregunta inicial, el reto sería, bueno, tendríamos que demostrarla empíricamente, pero me parece que como hipótesis es bastante buena. Muy bien, muchas gracias, Armando. En este caso me pide la palabra Jorge para hacer una pregunta. Gracias, Carlos. Armando, muy interesante tu presentación. Creo que lo que nos has compartido el día de hoy realmente es muy valioso para quienes estamos trabajando, tratar de entender cómo se comportan las voces dentro de los espacios sociodigitales. Y yo te quisiera preguntar varias cosas, también un comentario. Justo cuando nos hablabas de la primera parte de tu presentación, un poco para tratar de que pudiéramos entender cómo es la parte de socialización de la información, nos decías, bueno, el sujeto genera, vamos a decirlo así, una serie de constelaciones mediáticas con las cuales se va a tratar de comunicar, narrar y entender el mundo. Y con estas se establece, vamos a decirles, vínculos y puentes. Y eso me hacía pensar de pronto en un estudio reciente publicado por Comunicación y Sociedad de Rosalía Winopur, donde cuando trataba de entender la comunicación entre los jóvenes utilizando memes, decía, hay que entender que por un lado se crean comunidades virtuales derivadas de esa interacción, pero también son tribus mediáticas que por otro lado se desarrollan, que es un poco lo que tú nos decías, cómo establecemos esos puentes para generar grupos de cohesión y una primera esfera con los que nos comunicamos, ¿no? Vamos a decirles cercanos a nosotros. Ahora, cuando tú lo llevas a la segunda parte de la investigación para decir cómo se generan los brotes de polarización, me hace pensar entonces, si tú ya trabajaste niveles de enunciación, es decir, cuando hablamos, de qué hablamos, con qué profundidad hablamos, con los otros grupos que no son con los cercanos, sino con los de los otros, vamos a decirle, de las otras esferas, y si con esos niveles de enunciación y profundización en el diálogo, ¿qué tanto contribuimos para generar ruido en la opinión pública? ¿Qué tanto generamos agenda derivados de estas comunicaciones que estamos haciendo? O si simplemente nada más se queda en un nivel conversacional y después se diluye con el paso de los días. Bueno, gracias. Es una observación muy buena y creo que
o sea, creo que hay una intuición muy buena también. Me parece que desde el punto de vista metodológico la encuesta puede no ser apropiada para resolver ese problema, porque tratar de que la persona, o sea, tratar de que la persona me diga, oye, o yo preguntarle a una persona, mira, cuando tú estás en WhatsApp hablando con esta persona que es muy cercana a ti, y en cambio cuando estás hablando con esta otra persona que no es muy cercana, entonces digamos como que sería muy difícil desde el punto de vista de memoria que creo que va a encontrar uno muy pocas diferencias, no porque no existan, o sea, creo que tu intuición es buena, sino porque la técnica no sería adecuada. O sea, pienso que ahí habría que hacer un trabajo más cualitativo en el cual uno explore esos dos, digamos, pues, llamémoslo dos porque seguramente es un continuo, pero llamémoslo dos, no esas comunicaciones con lazos más cercanos y esas comunicaciones con lazos más lejanos. Lo interesante de las redes sociales en línea, o sea, redes sociales han existido siempre, pero lo interesante de las redes sociales en línea es que nos permiten mantener contactos con lazos débiles de forma fácil, que en el siglo XX la persona se graduaba del colegio y pues después de unos años le quedaba uno o dos buenos amigos del colegio y ya. Mientras que hoy en día podemos tener un grupo de WhatsApp con los 60 personas con las que nos graduamos del colegio y podemos seguir interactuando con esos lazos débiles. Estos lazos débiles sabemos que desde el punto de vista informativo entonces nos generan información más diversa. Pero digamos que para contestar tu pregunta necesitaría uno hacer un trabajo mucho más cualitativo donde uno pueda empezar a describir si esos niveles de reflexión intersubjetiva de los que hablaba David en su pregunta anterior se dan con personas más cercanas o se dan con personas, o se pueden dar con personas más lejanas y por ende más heterogéneas, ¿no? Entonces digamos que es una observación interesante, pero creo que habría que estudiarla desde una perspectiva cualitativa. Pienso que la encuesta no lograría afinar suficientemente la medición para encontrar diferencias. Y te lo preguntaba sobre todo, Hernando, porque cuando mostraban los grafos de la primera parte y donde nos decías, miren cómo se visualiza a través de redes sociales el social listening, la pregunta es si lo vas monitoreando con el paso de los tiempos, qué tanto las esferas se mantienen del mismo tamaño, se van diluyendo, cómo se van aproximando y de repente algunos que estaban en un vínculo rojo se pasan a un vínculo azul. Y en el caso de WhatsApp, podría medirse en términos de cuántos permanecen en tu grupo de WhatsApp después de que estás compartiendo y cuántos de pronto dicen, ¿sabes qué? Ya me cansaron en este grupo, me voy porque solamente hablan de cosas que me molestan o me agradan. Otros incluso te piden mantenerse dentro del grupo e incluso piden después ser agregados a otros grupos donde se mantiene este tipo de conversación. Sí. Sí, y de hecho en algún estudio tratamos de explorar específicamente, no en WhatsApp, sino en Facebook, qué predice que uno bloquea a alguien o qué predice que uno corte la relación de amistad con alguien. Y en nuestros estudios nos daba que las diferencias políticas no lo predecían. O sea, digamos que a nivel general de la población, anecdóticamente todos podremos contar una historia donde, ¿no? Pero parecía ser más un tema de estilos de vida, o esta persona siempre pone cosas comerciales y productos que, o sea, digamos que casi que veían a esa persona como una fuente de información comercial más que de una fuente de información, ya sea de su vida social o de temas que le importasen más. Entonces, en los estudios que nosotros hicimos en Facebook, con la limitante de que estamos frente a, también, o sea, estábamos trabajando desde la perspectiva encuesta, no, digamos que no encontrábamos que la diferencia política lo predijera. Ahora, ahí habría también uno podría criticarla y decir, bueno, pero yo puedo ser estratégico, es decir, yo puedo bloquear a alguien en Facebook sin eliminarlo como conexión, como amigo, entonces ya no me va a aparecer nada de lo que esa persona postee, pero sin embargo esa persona no se va a dar cuenta que yo la he bloqueado. Entonces digamos que pienso que porque estas relaciones sociales están basadas precisamente, perdón, estas relaciones en línea están basadas en relaciones sociales, no es tan fácil que terminemos destruyendo los vínculos. Les voy a poner un ejemplo. Una persona que fue compañera mía de colegio tiene hoy unas visiones bastante radicales sobre la iglesia y la religión que yo no comparto. Pero
pues es que siento un vínculo, o sea, la conozco desde que teníamos 9 años, o sea, digamos como que, entonces digamos que el vínculo social, a pesar de que no es lo que llamaríamos un lazo fuerte en la lógica de lazos, pues me lleva a que así yo no comparta sus opiniones, estoy dispuesto a escuchar, estoy dispuesto a mantener la relación, y entonces se convierte en una fuente de información heterogénea para mí. Entonces creo que precisamente porque son relaciones que están basadas en diferentes experiencias de vida, garantizan cierta heterogeneidad de la información que vamos a recibir, a pesar de que en algunos casos extremos uno puede decir, no, a esta persona ya no la soporto más y voy a cortar el vínculo. Pero creo que en general las redes sociales en línea le agregan a la diversidad de nuestras relaciones, no la reducen, no la reducen. Que era un poco como el miedo de Sunstein, ¿no? Que íbamos a crear grupos completamente homogéneos. No, al contrario, estas redes sociales en línea nos traen diversidad. Entonces, nada más para cerrar la pregunta, Hernando, entonces podríamos agregar que a lo que tú nos ofreces hoy de estas, vamos a decirles, polarizaciones, tanto temática, percibida y afectiva, podríamos empezar a incluir también como una categoría de tipo argumentativa, es decir, si no me gusta tu argumentación, aunque ideológicamente estemos compartiéndole y la manera como te diriges a mí puede que yo te bloquee, te saque y ya no quiera seguir el tema conversacional, ¿podríamos incluirla como una variable? Sí, de hecho algunas personas han investigado lo que llaman como la interacción en inglés civil o cívica versus la no cívica, es decir, ¿no? Si te empiezo a llamar nombres, y si te empiezo a insultar y si empiezo a usar un lenguaje subido de tono. Curiosamente, en otro estudio que hicimos de noticias falsas, en que analizamos el contenido de muchísimas noticias falsas, encontramos que las noticias o las notas falsas, para volver a la apreciación, encontramos que las notas falsas tienden a no utilizar lenguajes no simples, sino que por el contrario se parecen mucho a una nota periodística porque precisamente están tratando de imitar una nota periodística. Entonces digamos que hay un tema interesante pues la nota falsa al tratar de imitar a la noticia tiende a no ser no cívica. Ahora, en las conversaciones ya interpersonales, pues pienso que va a estar muy mediado por las normas sociales de ese grupo en particular, ¿no? En algunos grupos estará permitido cierto lenguaje que en otros no. Y digamos que redes como WhatsApp ofrecen la flexibilidad como de poder separar esos grupos de una manera relativamente fácil, mientras que otras redes sociales como Twitter o Facebook no. Entonces digamos que lo que para alguien puede ser grosería de mi parte, en un grupo más pequeño puede ser la norma del grupo. Entonces me parece interesante estudiar eso y hay algunos antecedentes con esto del uso del lenguaje cívico. Definitivamente pues en toda argumentación nos toman más en serio cuando utilizamos lenguaje más cívico. No sé, estoy traduciendo de civil language, pero realmente no sé si cívico es la traducción ideal, que cuando utilizamos un lenguaje más vulgar, ¿no? Muchas gracias, Hernando. Muchas gracias, Jorge. Una última pregunta, Hernando, que nos lanza José Luis Palacio. Nos decía que el uso, en este caso de WhatsApp, frente a otros medios sociales, ¿cómo podríamos plantearlo? ¿Lo podríamos plantear como el que más se usa dentro de esos medios o aún sigue siendo una red que se utiliza menos que otras, en este caso a nivel mundial o a nivel nacional? Facebook sigue siendo la red social por excelencia, o sea, es la más utilizada en cuanto a billones de usuarios en el mundo. Pero WhatsApp y este tipo de aplicaciones de chat están creciendo rápidamente. Entonces, digamos que en este momento, y también depende un poquito de cómo uno cuente, en el sentido de, a medida que uno pasa, digamos, en el contexto chino, está WeChat, pero WeChat pues sí se parece a WhatsApp en ciertas cosas, pero es mucho más que WhatsApp, porque WeChat incorpora los mapas, el equivalente de los mapas de Google, pero también incorpora, o sea, digamos que WeChat tiene una serie de funcionalidades. Entonces, si sumáramos
WeChat, WhatsApp, Line, es posible que ya hayamos sobrepasado a Facebook como red social. Pero digamos, si consideramos como cada plataforma per se, Facebook seguiría siendo la plataforma dominante. Seguida ya, creo que la última vez que miré esa información, puedo estar recordando mal, pero creo que WhatsApp iba como en 2 billones de usuarios, mientras que Facebook tiene 3 billones, algo así. Pero puedo estar recordando mal. Pero digamos, la tendencia donde hay más crecimiento es en redes como WhatsApp. Facebook ya está bastante estancado en términos de crecimiento. Ok. Bueno, muchas gracias, Hernando. Pues creo que con esta pregunta ya vamos a cerrar porque estamos ya en tiempo. Agradecemos mucho a Hernando por esta plática que nos ha dado. Creo que es muy interesante. Creo que se han abordado muchas temáticas que son de mucho interés y todas muy actuales. Y pues solamente me resta, en nombre de la asociación, de AMIC, darle las gracias a Hernando por esta conferencia y pues decirte, Hernando, que ya sabes que eres siempre bienvenido en nuestra organización pues, para transmitirnos todos estos proyectos y las investigaciones que estás desarrollando. Bueno, pues muchas gracias, Carlos. Gracias a todos, a los organizadores y en Madison a la orden. Muy bien. Jorge. Y bueno, yo quisiera agradecerte también, como bien ya lo hizo Carlos, Hernando, en nombre de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, entregarte en este momento este reconocimiento virtual de parte de todos los que formamos este comité y también pues la asociación por tu valiosa participación impartiendo esta videoconferencia, efectos políticos de WhatsApp, participación, polarización y noticias falsas. Ha sido para nosotros un honor tenerte como profesor invitado dentro de la asociación y también pues agradecerle a Carlos Muniz Muriel, nuestro secretario de documentación, también su valiosa participación como moderador en esta videoconferencia. Como les decíamos, creo que el aporte que tú nos haces hoy, Hernando, tanto desde la perspectiva teórica, abordajes, entender estas nuevas dimensiones del estudio de la cultura digital y ver hacia dónde se está moviendo cuando entretejes con la comunicación política, la opinión pública, nos ofrece a nosotros pues unos abordajes, metodologías de gran interés para seguir explorando dentro del trabajo de la asociación. Y pues aprovechando también pues este momento, queremos hacerles una invitación para que la próxima semana se puedan sintonizar con nosotros. Vamos a tener al maestro Gabriel Medina Aguilar hablando sobre inteligencia artificial, que es para el pensamiento comunicacional, como decíamos, temas de frontera, nuevos abordajes, nuevas problemáticas, objetos de estudio que nos traen todas estas dimensiones que se vienen explorando desde la participación en la sociedad de la información, cultura digital, cibercultura, y bueno, pues no nos resta más que agradecerles a todos y cada uno de ustedes el que nos acompañaran el día de hoy en nuestro quinto seminario virtual, estos webinars de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación. Hernando, Carlos, a todos y cada uno de ustedes, muchísimas gracias, les deseamos una muy buena tarde y lo mejor para este cierre de semana. Que tengan una excelente tarde. Gracias. Muchas gracias a todos, que estén muy bien. Gracias por la invitación. Muchas gracias, Armando, y gracias a todos los asistentes.